Hola, buenas, mi nombre es Isabel Delgado, tengo 20 años, soy productora de la zona de Santana. Estoy estudiando ingeniería industrial como el de hace unos 2 años más o menos. Es una mejora continua, una mayor productividad, una logística, poder llevarle a las personas un producto de calidad y sobre todo una frescura que es muy difícil que un supermercado o algo así lo llegue a tener. Incitar a las personas que vayan a la Feria del Agricultor. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tucanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDER. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Agro y Más, con información y capacitación del sector agropecuario nacional y regional. Quien les saluda su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sumamente complacidos de que nos acompañen una semana más a través de los micrófonos de Radio Cultural de Puriscal, 88.3 FM, a través del programa de emisoras culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país y por supuesto a través del canal 53 de Cable Victoria. Asimismo, quiero enviarle un saludo a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Mixcloud, donde fácilmente nos pueden buscar como Max Central Sur y se mantienen completamente informados de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Y también quiero poner a su disposición nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre este tema o sobre cualquier otro tema de su interés. 8306-5747. Agradezco profundamente a la Cámara Nacional del Fomento de Apicultura por habernos brindado la información de esta semana, donde vamos a tocar un tema muy importante sobre una plaga que está tomando mucha importancia en algunas zonas de nuestra región. Estamos hablando de Gnilandera fulva, lo que más conocidamente conocemos casi todos como hormiga loca. Gracias a la participación de Dieca, Laika y al ingeniero Kevin Núñez Chacón, vamos a desarrollar un poquito sobre esta importante plaga, conocer un poquito sobre la biología del insecto, los daños y las alternativas que hay actualmente para el control biológico de esta importante plaga, que como ustedes van a ver puede ser muy, pero muy problemática para nuestra producción, no solo pecuaria, sino que también agrícola. Preste atención a este primer segmento de su programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar por acá. El de hoy vamos a hablar, como bien se indicó, de una plaga algo compleja, la cual ya tiene varios años de acompañarnos en el país, desde su ingreso como una plaga exótica. Hablamos de la hormiga loca, vamos a hablar un poco de su biología, sus daños y parte del control biológico que estamos generando acá en Dieca Laika. Como bien lo saben, Dieca es un departamento de Laika. Nuestra investigación se basa en lo que es caña de azúcar, sin embargo, incluir otros sectores es de suma relevancia, más cuando tenemos una plaga tan complicada como esta, cuyo control no lo logrará efectivamente solo el sector cañero. Como les indiqué, bueno, acá están algunos de los participantes en estas investigaciones. No es un trabajo meramente que me corresponde, tanto de Laika como en este caso de la Universidad de Austin en Texas, el doctor Edward Lebron, con quien hemos compartido bastantes experiencias en la realización de esto, sobre todo en la parte de este control biológico, esa posibilidad que tenemos ahora. Su origen, bueno, no es nativa de Costa Rica, eso es algo que tenemos que tener claro.
Ella es nativa de América del Sur, en Brasil, con extensiones en Argentina. Entonces es ahí donde está su centro de origen, donde llega a ser problema. Sin embargo, tenemos otras condiciones y al ser su centro de origen tenemos enemigos naturales, que es algo que no contamos en nuestro país. Las naciones han ido creciendo y no hemos encontrado un factor que llegue a afectarlo directamente, más de un microsporidio, el cual nos hace estar acá presentes. No hemos tenido insectos y demás, otros que las depreden, pero en caso contrario sí, es una plaga bastante compleja. Su distribución, bueno, no solamente la tenemos en estos países, sino que tenemos bastante presencia. En algunos países se ha ingresado como un posible control de otras plagas de culebras, en el dado caso de Colombia, en el cual sus poblaciones aumentaron y se llegó a convertir en un problema. Entonces, como pueden ver, tenemos bastante países afectados con la misma, siendo Costa Rica lamentablemente uno de ellos. En cada foto, bueno, van a ir viendo la hormiga, en este caso es una reina, vean su gran tamaño. Acá en Costa Rica fue detectada en el 2016, esto en caña de azúcar. Por eso muchas personas indiscriminadamente la llaman la hormiga de la caña de azúcar. Sin embargo, fue ahí donde se halló. No hay una evidencia clara de cómo ingresó al país. Eso es una hipótesis, que esta ingresó en maquinaria que proviene de Texas, en Estados Unidos. En Texas es un gran problema. Hay bastante afectación por parte de Nilanderia fulva. Se cree que cercano a este cañal, bueno, se importaba maquinaria, había un tajo donde se extraían rocas y demás, piedra y arena. Entonces, que esta maquinaria traía parte o algunos nidos de Nilanderia y ahí comenzó su proliferación. El sector, bueno, estuvo anuente, el sector cañero, esto junto con trabajo conjunto con el Servicio Fitosanitario del Estado, en donde el 2017 se confirmó la presencia de Nilanderia fulva. Entonces, desde ahí se dio inicio a esto. Acá vemos un mapa, está algo desactualizado, sin embargo, sí representa la realidad que tenemos al momento con Nilanderia fulva a nivel de Costa Rica. Podemos observar distintos puntos, los puntos rojos indican los sitios positivos donde ella está presente y los puntos amarillos son falsos positivos, bueno, negativos en realidad. Entonces, podemos observar acá el gran cúmulo de puntos en lo que es el Valle Central. Sin embargo, vemos distribución en Guanacaste, región norte, Cartago, hay una colindante, hay un punto que está cerca de Siquirres también, en la zona sur. Entonces vemos que la plaga, bueno, Punta Arenas en la parte central, área de Esparza, tenemos bastante distribución. Entonces vemos que es una plaga que ya no se concentra en ese primer foco. Vemos que se ha trasladado en varios puntos. En Guanacaste, bueno, más adentro tenemos cerca de Tamarindo otro punto. Acá no está reflejado, pero ya está confirmado. Entonces podemos ver que la plaga no se ha contenido, sin embargo, se mantiene su dispersión, lo cual nos causa cierta preocupación y es donde nacen este tipo de eventos, para conocer un poco más de ella y así evitar esa proliferación, que esto se mantenga así. Un poco de su alimentación. Bueno, es una hormiga que se alimenta de sustancias líquidas y sólidas. En este caso, ella tiende a hacer mutualismos con algunas plagas de a nivel agrícola, principalmente insectos chupadores, pero además tiene esas posibilidades de alimentarse de nectarios y flores. En cuanto a la proteína, es donde viene parte de sus problemas. Bueno, ahí vemos una foto de una lombriz siendo afectada, lo que son aves, que cometió un error, reptiles, anfibios, otros insectos, otras hormigas, incluso cadáveres de ella misma se convierten en una fuente de proteína, lo cual la hace una especie bastante polifagia, o sea, va a consumir tanto carbohidratos como proteínas y tiene bastantes de alimentación, lo cual va a proliferar esas poblaciones tan elevadas que llegamos a ver en algunos puntos del país. Un poco de su ciclo de vida. En la imagen se puede observar lo que son larvas, huevos,
pupas y adultos de Nilanderia. En este caso son solamente obreras. Su ciclo de vida va a depender mucho de condiciones ambientales, disponibilidad de alimento y demás. Para mala suerte nuestra, la caña de azúcar llega a ser un ambiente idóneo para su reproducción. Sin embargo, hay ambientes, lo que son casas de habitación, otros cultivos que también lo llegan a hacer. Entonces, su ciclo de vida es corto en realidad. Pues, tenemos un huevo que pasa de 16 a 20 días. La etapa larval, pues no tienen patas, son blancas, y 10 a 14 días. Las pupas, bueno, de 9 a 14 días, es una etapa pupal en la cual permanecen inmóviles, y la etapa que generalmente llegamos a ver y es la que nos causa molestias y problemas es la etapa adulto. En este caso, bueno, en cada pupa van a emerger obreras, machos o reinas, esto en dependencia de las necesidades de la colonia. En este caso, bueno, las obreras se encargan de mantener todo el nido, cuidar las crías. Los machos y las reinas pueden el tema de reproducción. En este caso pueden ver la imagen. Eso es un macho alado. Él presenta alas, tiene la capacidad de volar. Generalmente en horas de la tarde se dan vuelos nupciales en los cuales ellos emergen. No tenemos una clara explicación de esto. Las hembras, bueno, las reinas en este caso, las reinas poseen alas, pero sin embargo no tienen la capacidad de volar y las pierden rápidamente. Pero los machos sí tienen esa capacidad de poder volar. Su ciclo, bueno, como les dije, va a depender mucho de la temperatura, de esa disponibilidad de alimento, y va a tardar de 35 a 48 días. Todo esto independiente. Esto sin contar el tema de que las reinas pueden tardar vivas varios años inclusive, y vamos a encontrar muchas reinas en un nido. Su comportamiento, bueno, acá podemos ver una imagen en caña de azúcar. Como les dije, bueno, hay una relación simbiótica con otros insectos. En ese caso, insectos chupadores, principalmente orden Hemiptera, en el cual estos le facilitan alimento y ella a cambio les genera cierta protección, teniendo así incrementos poblacionales de este tipo de insectos que nos van a afectar a nivel de campo. Tienen varias reinas, eso es una característica de la especie. Es bastante, se han encontrado nidos con más de 20 reinas, y la cantidad de nidos por hectárea es incalculable. Muchas veces se encuentran nidos, hasta 2 o 3 nidos por metro cuadrado, lo cual lo hace una especie bastante agresiva en cuanto cuando llega y cuando se está estableciendo. Y bueno, esta parte de la falta de agresividad no es como especies del género Ate y demás, que incluso entre distintas colonias llega a haber competencia, hay luchas, hay muerte de obreras. Acá no existe esa agresividad entre colonias. Acá, bueno, está la teoría de una supercolonia, entonces mientras tengamos ese aspecto, ellas no se van a atacar entre sí, entonces van a llegar a colonizar grandes áreas en poco tiempo, y su reproducción bastante exponencial. Un poco, bueno, los impactos ambientales es un tema que de verdad llega a preocupar un poco. Creo que todos hemos visto varias imágenes bastante, se puede decir, tristes, bastante negativas en cuanto a la afectación a distintos grupos. Tenemos esa parte donde estas colonias llegan a desplazar las especies nativas de hormigas, y es muy claro ese efecto cuando tenemos presencia en Nilanderia fulva, como otras especies de hormigas, pues generalmente todas las que son más grandes que ellas, llegan a ser desplazadas. Se va viendo muy bien ese comportamiento, no solamente con ellas, sino bueno, a nivel de ecosistema, incluso se puede llegar a alterar esas cadenas alimenticias. Esto porque la misma va a eliminar parte de reptiles pequeños que se alimentaban de otros insectos, de otras hormigas, entonces va a crear un desbalance. Toda esta parte ambiental es bastante relevancia a nivel de nuestro país, el cual, bueno, todo lo que es agroecosistema es bastante rico. De momento no hay en ninguna zona protegida, en ningún parque nacional.
Sin embargo, existen esos riesgos de transmisión. Ahora vamos a ver que es muy fácil cometer un error y llevar la especie a un sitio donde no está presente y trayendo consigo todas estas alteraciones. Acá, bueno, vamos a mostrar un video. Esto es un perezoso que llevamos acá, afectado por hormiga loca. Las especies son bastante lentas y demás, pues las mismas se van a alimentar de secreciones de las mucosas de los ojos, dejándolos ciegos. Este perezoso con su cría es de la zona de San Carlos, la zona norte de nuestro país, en donde se observa la gran presencia de hormigas. Todo eso que ve moviendo no son pulgas, no son hormigas, es Nilanderia fulva. El mismo ya está ciego en este momento, igual su cría. Entonces es parte de esa afectación ambiental que vamos a tener algunas especies. Es algo que como laica no hemos registrado, sin embargo son videos que llegan recurrentemente a nosotros y a otras instituciones en este caso del gobierno. Vamos a ver, impacto a esa fauna local, bueno, es lo que les acabo de hablar. Es ese tema de que se eliminan especies de insectos pequeños, invertebrados, aves, anfibios, reptiles. Esto, bueno, claramente va a llegar a afectar la fauna local. Esto es una iguana. Pueden ver la cantidad de hormigas que le transitan y demás. Ya ella está igual, completamente ciega. Esto es de la zona de Sarchí, de la provincia de Alajuela, de Costa Rica. Entonces, sí vemos una afectación bastante negativa. Bueno, estos mismos casos se han observado, en nuestro caso, en la caña de azúcar, en donde la afectación a animales, culebras, principalmente, en este caso iguanas también, nidos de aves, es bastante común encontrar en los sitios donde ella va colonizando. Donde está muy establecida, ya no encontramos ninguna de estas especies. Entonces, es algo importante a tener en cuenta de que también hay un trasfondo de todo esto, no solamente en el tema productivo, sino a nivel ambiental. Vemos esas afectaciones graves en donde los animales van a llegar a morir, pierden su vista, no pueden encontrar sus fuentes de alimento o agua, entonces los mismos van a perecer. Esta parte, bueno, impactos agroecológicos, lo llamé, bueno, en realidad, bueno, casi junta el tema agronómico, pecuario, donde, bueno, es una especie que quizás a nivel agrícola, en el caso de caña de azúcar, que es donde tenemos más expertise, directamente no causa un daño. Sin embargo, tiene un asocio con plagas potenciales o plagas definidas de los cultivos. Acá vemos, bueno, el caso de algunas escamas y en el caso de las cochinillas, en este caso, las poblaciones de estas últimas, de esas cochinillas, las mismas las cuidan, las mismas van a excretar esa ligamasa de la hormiga se va a alimentar, la va a proteger de enemigos naturales, las va a trasladar incluso a lugares donde no hay presencia de la plaga y la misma nos va a llegar a afectar. Entonces es una parte clara donde una especie que quizás no nos afecte directamente, nos afecta con esa simbiosis que crea con este tipo de insectos. El agro y más. Ya regresamos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Yo empecé este negocio con una máquina de coser y muchas ganas de surgir.
Con mucho trabajo y de la mano del INDER, hoy estoy viendo los frutos. El INDER me entregó una máquina de bordar y ese era el impulso que necesitaba para crecer. Hoy generamos trabajo para 5 personas y esto nos hace sentir muy orgullosos. Para mí, esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. El HLB o dragón amarillo es una enfermedad que ataca a los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse, perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas. Y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLB, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. Vamos todos juntos como un equipo contra el HLB. Continuamos, el agro y más. Gracias amigos por continuar con nosotros en este su programa agropecuario, saludando especialmente a quienes vienen tal vez en carretera o usted que tal vez está desde la comodidad de su hogar e informándose y capacitándose con nosotros a través de este su programa agropecuario. Como bien veníamos hablando, agradeciéndole profundamente a la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura por habernos facilitado este importante tema para ustedes y por supuesto la investigación que está viniendo desarrollando DIECA, LAICA, en lo que es el manejo de la hormiga loca en nuestro país. En este segundo segmento vamos a hablar sobre algunos de los principales impactos agroecológicos que puede ocasionar esta plaga en nuestros sistemas productivos o en nuestros ecosistemas como tal. Preste mucha atención a esta información que les vamos a presentar en este segundo segmento de su programa Agro y Más. El agro y más. Bueno, en caña de azúcar es un caso bastante estudiado. En este caso vemos la afectación en las plantaciones. Son plantaciones, este caso es de acá, de la zona baja de Grecia, en donde hay poblaciones altas de hormiga loca y poblaciones o infestaciones de un 100% de áfidos. Algo que no es común en una especie bueno, las especies de áfidos que afectan al cultivo, donde se llegan a encontrar parches y demás en zonas donde no hay hormiga loca. Sin embargo, acá tenemos hasta un 100% de hojas afectadas por áfidos, lo cual no es normal, nos crea ese desbalance y tenemos pérdidas en la productividad. Estudios realizados por LAICA han cuantificado esto en un 15 o un 20% en la reducción de la producción de caña de azúcar por afectación de los áfidos. Entonces es algo de un tema bastante relevante, donde vemos áreas extensas de cultivo invadidas por la plaga y colonizadas por áfidos. Ahora seguimos acá, bueno, la parte animal es algo que no se puede dejar. O sea, hablamos de especies menores y mayores. Vamos a hablar de gallinas, pollos, en este caso cabras, ganado, donde son especies que pueden llegar a ser afectadas en dependencia de cómo se maneje. Entonces, principalmente las crías de ellas, donde vamos a ver, en este caso, bueno, es una cabra. Esto, si no me equivoco, es de la parte de San Carlos igualmente, donde vemos ya el animal completamente ciego, totalmente invadido por las hormigas. Todo eso que ven caminando es Nilanderia fulva. Son imágenes algo complejas donde de verdad llegan a causar afectación a lo que es el bienestar animal. Esto es una vaca, esta parte, bueno, es de Texas, donde el animal está completamente ciego por afectación de Nilanderia. Y bueno, como bien ya se introdujo, hay productores de miel, apicultores, donde las mismas colonias se han visto afectadas, teniendo muerte inclusive de una totalidad de un panal de abejas. En este caso, bueno, son imágenes que vienen igualmente desde Texas, no es de Costa Rica, pero vemos que
tiene su importancia para el sector apicultor de Costa Rica, en donde las hormigas van a atacarlas. Tenemos una fuente rica en ceras, tenemos fuentes en este caso, bueno, de los azúcares de la miel, donde ellas van a acabar con las mismas, sumado a la proteína que les podría brindar las abejas, en este caso Apis mellifera. Entonces vemos que ya es una afectación real para el sector que no se puede descuidar y donde las herramientas pueden llegar a ser algo complejas, de eso no hay duda. Nosotros en caña de azúcar, bueno, utilizamos cebos, utilizamos otras herramientas igualmente de bajo impacto ambiental, ha sido parte del quehacer de DIECA, tratar de evitar el uso indiscriminado de moléculas químicas, pero para un sector apicultor la prevención y un posible control biológico llegan a ser de mucha relevancia. Creo que eso lo tienen claro de todos acá y es una parte importante y entonces vamos a entrar un poco a esto. Esas medidas preventivas, como bien se indica acá, la hormiga por sí sola tiene un rango de movimiento, de dispersión, un radio de 40 a 65 metros por mes. Eso quiere decir que, ok, tenemos una dispersión un poco elevada, pero no debería cubrir el área que vimos en aquel mapa, donde vemos sectores donde no hay hormiga, en el caso de la zona sur, cómo llegó la hormiga de las zonas a la zona sur, si tenemos el problema acá principal en Valle Central, cómo llegó a la zona norte. Bueno, claro está, el factor humano en nuestro país ha sido el de mayor peso en su distribución, de eso no hay duda. El transporte de materiales vegetales ha sido muy influyente en esto. Acá hay algunos casos que debemos tener mucho en cuenta. Igualmente en los distintos sectores, vigilar qué hace el vecino es bastante importante. No tomar nuestras medidas e informar un poco de esto. Como les digo, vean la dispersión de estas y en caña de azúcar actualmente tenemos más de 6.000 hectáreas afectadas con la plaga. Entonces es algo que por sí sola quizás no se haya logrado, pero tenemos esos otros factores donde algunas actividades económicas no tienen el cuidado debido o la información debida y se incurren estos problemas que se llegan a convertir bastante graves. Acá está, bueno, indicado, todos estos materiales potenciales, la hormiga loca, sus nidos idóneos llega a ser material vegetal, principalmente, bueno, vemos algunos ejemplos, los compost, plantas, es muy común, hay casos donde no había hormiga, pues se ha trasladado nidos en plantas ornamentales a otros sitios, lo mismo, desconocimiento o incluso de falta de malicia quizás. El tema de los almácigos es muy importante. La madera, en este caso está muy claro, el caso de Pérez Celedón del año pasado se registró, donde apareció un aserradero. Entonces no sabemos de dónde provenía la madera, pero esa madera llega a ser idónea entre tablas y tarimas y similares, llegan a ser idóneas para el establecimiento de nidos, lo cual llegan a ser transportados y la misma ya establecida, la verdad es que cuesta un poco llegar a eliminarla en su totalidad. Para casos como lo que son los apiarios llega a ser todavía más difícil. Tenemos limitantes de uso de moléculas químicas que, sin embargo, no van a controlar un 100%, pueden llegar a contrarrestar un poco sus poblaciones. Entonces es parte de esa prevención que debemos de tener, no transportar materiales donde sabemos que hay presencia de hormiga loca. Hay una parte que nos afectó transportando zacate o césped de la parte de donde inició la diseminación de la plaga, el cual se nos sale de las manos a Laica, se le sale de las manos al Servicio Fitosanitario del Estado, el cual tomó sus medidas en el momento. Sin embargo, muchas veces llega a generar esa confianza y ahora tenemos un problema bastante grave en muchos puntos del país. Entonces, es parte de esas medidas preventivas que se deben tomar en cuenta, que no se pueden dejar de lado, a veces son muy obvias, pero esta parte de no trasladar pacas, no trasladar basura, no trasladar ornamentales, donde yo tengo esos problemas a otros sitios.
como les indiqué, o la hormiga loca, estos sitios llegan a ser idóneos para su establecimiento y potenciales traslados. Inclusive dentro de las mismas fincas donde tenemos presencia de hormiga loca, el traslado de la maquinaria puede adelantar ese proceso de colonización. Llevamos tierra, llevamos un nido, llevamos una reina, entonces llegan a colonizar más rápidamente las áreas. Se habla de un equilibrio biológico, esto es parte de generado en Colombia, donde después de 7, 8 años se da una decaída de la invasión de la hormiga loca, en donde pasa por varias fases, donde en Costa Rica en varios sitios estamos acá en esa parte donde el brote es alto, donde tenemos poblaciones muy altas. Esto se muestrea, se utilizan trampas, utilizando un cebo, en este caso salchicha de pavo, en donde se monitorean durante varios minutos, 45 minutos por trampa, varias trampas por hectárea, y donde tenemos un umbral de 100 hormigas por trampa. En algunos casos tenemos registrado en la parte de cañas y demás, donde en eso tenemos 5 veces ese umbral, 500 hormigas en una trampa, lo cual llega a ser, tenemos una brotación alta, tenemos una infestación alta. Tenemos algunas cosas positivas en donde inició el problema. Actualmente la cantidad de colonias de población de hormiga loca es sumamente baja, prácticamente nula llega a ser. Entonces, donde nos nace cierto de qué está pasando acá. Tenemos algo, tenemos esto al final puede ser por enemigos naturales, sin embargo, es donde tomamos la parte de contactar al doctor Edward LeBron, trayendo la experiencia que él tenía en Texas. Entonces es donde ahorita vamos a proceder a hablar un poco del control biológico, que es algo que, bueno, está radicado ahorita en los medios. Hemos tenido bastantes consultas acerca de lo mismo. Entonces todo esto nace con esto, con esta publicación del 2015 de Plowis et al. Esto es de la Universidad de Texas. El material que les voy a presentar, solamente para aclarar, bueno, es cortesía del doctor Edward LeBron, quien estuvo acá hace unas semanas en las instalaciones de Dieca Laica, dándonos apoyo al proyecto. Entonces es donde viene esta parte de esa esperanza o esa posibilidad que tenemos para contrarrestar una plaga tan complicada como esta, en la cual un arma química no llega a ser efectiva en su totalidad, donde tenemos que implementar algo distinto que haga que caigan esas poblaciones. Esto nace, bueno, en el 2015 se encuentran microsporidios, en este caso ahí vemos las esporas, en la imagen a la derecha, donde, bueno, tenemos un primer patógeno documentado, Anilanderia, en áreas de caña de azúcar, lo cual, bueno, llega a poder estar arraigado a este caso que les vamos a comentar, de ciertas experiencias que hemos tenido, parte de lo que se hizo antes de llegar a esto y lo que se tiene pensado hacer a futuro. Bueno, tenemos esto, como les mencionaba, Myrmekomorba anilanderia, se llama el patógeno, es un microsporidio, en donde, bueno, él infecta principalmente a todo lo que son trabajadores, crías, bueno, nos han encontrado reinas afectadas por lo mismo. Acá vemos una foto donde se ve esa afectación a nivel abdominal, a nivel de tejidos grasos del tracto digestivo de las hormigas, en donde se ve una diferencia en cuanto a las hormigas no infectadas, esa coloración más clara, el abdomen ciertamente hinchado. Se documentó acá en Texas, como les decía, y en Florida. Se tiene ese origen desconocido, de momento no hay una referencia o publicación donde se indique de dónde apareció, de dónde se adquirió. Y bueno, el mismo, como les decía, tenemos a Myrmekomorba anilanderia. Es la especie de este microsporidio, donde se puede llegar a convertir en un potencial controlador biológico. Su biología un poco, bueno, similar a los virus, es un patógeno unicelular, se atacan insectos o especies bastante específicas, incluso a nivel de especie llega a ser bastante específico, por lo cual llega a ser un controlador idóneo, donde no vamos a
cometer un error grave donde nos vaya a afectar otras especies de hormigas nativas de Costa Rica, las cuales cumplen un rol bastante importante. Estos son experiencias de Texas, claro está que debemos realizar un esfuerzo en conjunto con distintas organizaciones para verificar que el patógeno no se esté transmitiendo a especies nativas de Costa Rica. Esto como en casos el que acaban de mencionar, donde las poblaciones empiezan a decaer y poblaciones de hormigas nativas comienzan a repoblar el sitio. Entonces es parte de los estudios que se deben llevar. Como les digo, bueno, tenemos esa parte que es un organismo que se reproduce dentro de las células. Esto que nos da una limitante para su reproducción. No llega a ser como un hongo entomopatógeno, el cual podemos reproducir en medios artificiales, medios nutritivos, igualmente como una bacteria común, creo que de las que se utilizan a nivel agrícola. Entonces tenemos esa limitante, donde quizás la estrategia de control biológico puede llegar a ser un poco más compleja. Sin embargo, hay resultados positivos en Estados Unidos, lo cual da pie a todas estas investigaciones que se procederá a hacer. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. El agro y más. Ya regresamos. Está pura vida el chilar y lo piensa atomizar. Voy a revisar primero, porque los plaguicidas se deben usar únicamente si se ocupan. Exactamente, Chepe, porque si abusamos de los plaguicidas, podemos matar los enemigos naturales de las plagas. Y después, ¿quién se aguanta esas condenillas? Pues voy a ver, a lo mejor no hay que aplicar plaguicidas.
Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nosotros somos una familia productora de fresa en Barra Blanca de Heredia. Los días que cosechamos entramos a las 3 de la mañana a trabajar. El INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante. Gracias a este apoyo hoy le damos trabajo a 7 personas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado, de vivir honradamente y generar trabajo a más personas. Para mí esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Señor caficultor, realice prácticas de conservación de suelos para la época lluviosa. El ICAFE le recomienda mantener cobertura sobre el terreno, siembras a contorno, desagües de ladera, gavetas y barreras vivas, además de confeccionar terrazas y disponer de desagües de caminos en buen estado. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. Continuamos, el agro y más. Gracias por continuar con nosotros en este su programa agropecuario, saludando a quienes nos escuchan a través del programa Emisoras Culturales del ICER, a lo largo y ancho de nuestro país, a usted que nos escucha a través del canal 53 de Cable Victoria también, y por supuesto a la gran audiencia de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM. Asimismo, usted que tal vez nos puede ver en diferido desde la comunidad de su hogar a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Mixcloud. Gracias por informarse con nosotros semana a semana en este su programa agropecuario. En este tercer segmento vamos a hablar ahora sí sobre cuáles son las alternativas de control que existen ante esta plaga de la hormiga loca en Costa Rica. Ya hay experiencias a nivel internacional, que es lo que vamos a comenzar, o va a comenzar en este caso, DIECA Laica a probar en nuestro país con este proceso de investigación que va a comenzar a desarrollar. Pero es importante que ya existe una reseña muy importante sobre alternativas de control biológico, especialmente para lo que es el manejo de esta importante plaga que ya hay en gran parte de nuestro país, como es la hormiga loca. Preste mucha atención a estas alternativas de control para esta importante plaga. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Acá vemos un poco de este tema, de esa afectación que tiene el microsporidio en afectar las poblaciones de hormigas, donde con condiciones de estrés y carbohidratos limitados, la infección llega a incrementarse y a declinar las poblaciones de la hormiga loca. Su transmisión y virulencia, como les comentaba, bueno, las reinas son las que ponen, en este caso, los huevos, donde son el pie de la colonia. Sin embargo, bueno, hay casos donde las obreras pueden llegar a reproducirse por sí solas. Sin embargo, no llega a generar un impacto mayor a lo que se tiene investigado actualmente. Esa infección, bueno, se tiene esa teoría de que se da exclusivamente a nivel larvario. Entonces tenemos posibilidades de alimentación o posibilidades de transmisión por medio de excretas de las obreras que las cuidan. Es un tema donde ya empezamos a ver algunas limitantes, donde esa transmisión no llega a ser tan fácil y tiene sus complejidades. Ese circuito cerrado, bueno, sí, esas castas, ellas inclusive hay esa posibilidad de rechazo de una hormiga enferma, como ocurre en otras especies de hormigas, donde las mismas van a rechazar, van a tener ese rechazo de la colonia con estas hormigas, por su comportamiento distinto, por hormonas distintas. Bueno, el principal, mecanismo de control es o sea, se da un decrecimiento en las colonias
al impedir ese desarrollo larvario y además que se da un acorte de vida de las hormigas obreras. Entonces tenemos un potencial enemigo natural, tenemos ya una base de su transmisión y su virulencia, entonces es donde tenemos esa alternativa. Acá podemos ver un poco un resumen gráfico ya tomado de publicaciones de Don Edward, donde esa transmisión se da en esos estadios de obreras y de larvas, más no así en reinas. Para control biológico, bueno, estos son experiencias, nuevamente indico de Texas, no se ha iniciado con estos estudios, tenemos que cumplir con una serie de requisitos para poder dar inicio a esas investigaciones. Entonces, entre sitios, bueno, y años existe una relación negativa entre la intensidad de ese promedio de infestación y la abundancia de Nilanderia fulva. Se ve acá gráficamente donde hay esa decadencia de la población según el número de esporas por hormiga. Como vieron en la imagen inicial, así se observan las esporas. Ahorita vamos a ver unas imágenes extraídas acá en Costa Rica, donde da inicio a esto. Entonces, parte de esto, nuevamente, es un estudio donde vemos esa decadencia o esa extinción incluso total de las poblaciones de Nilanderia. Vemos que hay una decadencia con los años, no es algo rápido. O sea, una vez que la infección se da, existe la posibilidad de eliminar las poblaciones de 2 años. En algunas publicaciones tenemos esa parte de 4 a 7 años en condiciones naturales. Entonces lo que queremos es avanzar un poco esto a nivel de Costa Rica. Vamos a ver, esas poblaciones decaen, entonces llega a ser un problema, llega a dejar de ser un problema. Al inicio, Nilanderia es bastante agresiva, como lo acaban de indicar. Sin embargo, una vez establecido, llega a tener cierta decadencia en la generación de obreras y demás, y da paso al ingreso nuevo de especies nativas. Parte de los hallazgos acá por Laika. Acá podemos ver las fotografías, las esporas más alargadas, es parte de Myrmekomorba nilanderia, en muestras maceradas del Valle Central de Costa Rica. Esta parte se confirmó, bueno, por vista microscópica, por parte del doctor y además de estudios, bueno, con biología molecular, en donde se confirmó la presencia, esto mediante la extracción de ADN del microsporidio, donde tenemos efectivamente la presencia del mismo en poblaciones de Costa Rica. ¿A qué da pie esto? A varias interrogantes. ¿Cómo llegó? Entonces es donde podemos un poco irnos por aquella hipótesis que vimos al inicio, de que llegó a Costa Rica desde Texas, de una misma supercolonia, que quizás algunas de estas venían infectadas y la infección se ha ido proliferando. Sin embargo, es importante aclarar que la infección se ha mantenido a nivel de Valle Central. No tenemos expresión de la misma en las regiones más alejadas, que es Caña, San Carlos y Pérez Celedón. Y en este caso Punta Arenas, donde no tenemos muestras positivas con infección, en donde existe esta posibilidad, les voy a mostrar, donde trasladando colonias infectadas a lugares donde no hay infección, pueda llegar a tener la posibilidad de adelantar ese decrecimiento. Quizás los sitios muestreados tengan presencia del microsporidio, pero la muestra que hemos traído no es suficientemente grande. Sin embargo, acá en Valle Central ya está identificada en distintos puntos, en distintas condiciones agroecológicas, incluso casas de habitación, de donde tenemos presencia de Myrmekomorba nilanderia. Vamos a ver. Un tema que llega a preocupar y que mencionaba es ese tema de qué tan específico es el microsporidio. No puedo comenzar a trabajar con algo que va a irrumpir en el ciclo de vida o en las poblaciones de otros organismos naturales. Como bien, bueno, los microsporidios llegan a ser muy específicos según la especie, es bueno tener referencias. En este caso, por parte de la Universidad de Texas, se tiene evidencia de que no hay infección en otras especies de hormigas.
En este caso es bastante curioso esto, que bueno, en Costa Rica hay especies del género Nilanderia que no son ni fulva, son especies nativas, no tienen ese comportamiento. Pero acá, igualmente en Texas, se ve ese reingreso de esas especies nativas de Nilanderia, en donde se encontraba Nilanderia fulva, donde está desaparecido por causa de estas infecciones en algunos sitios. Esto, bueno, acá hay un resumen bastante grande donde se han evaluado más de 37 especies y 15 géneros de hormigas, en donde no hay evidencia de esa infección, de que el microsporidio las esté afectando o esté afectando sus poblaciones o haya presencia del mismo a nivel celular, incluyendo el género Nilanderia. Entonces, lo cual llega a dar todavía más paso a las posibles investigaciones que se vayan a dar. Kevin, Sí. Una consulta que tenemos aquí en el chat. ¿Se ha detectado a esta hormiga en otros países de Centroamérica? Sí, actualmente, bueno, hace poco, no me recuerdo el año de la publicación, creo que fue el pasado pero se encontró en Panamá. De hecho, nuestra idea es ir a Panamá y tratar de ver si hay presencia del microsporidio, observarla a medio de microscopía. En esa imagen de la izquierda se logran ver las esporas. Es una hormiga bastante infectada, hay una cantidad enorme de esporas, pero sí, en Panamá tenemos presencia de la misma. En otros países no hay reportes, pero Panamá está en el sector cafetalero, por el nombre de este sector, pero sí está en el sector cafetalero de Panamá ese registro. Muchas gracias. Acá, En bueno, la parte alta de Chiriquí, tal vez. creo que por esos sitios, Chiriquí. creo que por ahí, si no me equivoco, Es era la, donde estaba es la presente. parte cafetera panameña. Sí, Cercano a la frontera con Costa Rica. sí, entonces acá tenemos en Sabegre, hay presencia de Nilanderia fulva en casas de habitación, probablemente se trasladó en Zacate y puede existir ese riesgo de ese traslado. Como les dije, es muy fácil trasladar un nido y que la misma se establezca por esa reproducción tan elevada. Bueno, Costa Rica llega a ser el segundo sitio, país donde se da presencia de este microsporidio, entonces es algo bastante relevante, donde entonces nos da paso a esto. Esas inoculaciones que se pretenden hacer, esto que les voy a mencionar, no se ha realizado, sin embargo va a ser parte de un proyecto que se presentará ante las autoridades correspondientes para su debida aprobación y así comenzar con la investigación. Esto no va a tener fines de lucro. Sin embargo, la idea es que más sectores se incluyan. Como les indiqué, no hago mucho controlando la hormiga en caña de azúcar si el productor de pasto no hace nada, si el productor cafetalero no me apoya y así, entre otros sectores. Al final la hormiga llega a ser un problema bastante grande. En la presentación no toqué el tema humano, pero sí es bastante grave y hay bastantes registros de su afectación. Entonces, como primer paso, la recolección de los nidos en una población infectada. Es algo que ya tenemos localizada una finca donde las poblaciones están en su auge de desarrollo, que es algo idóneo, y hay presencia del microsporidio en cantidades importantes. Entonces tenemos que ir a recolectar. Al final no podemos, cuando no hay poblaciones elevadas de Nilanderia fulva, no son funcionales. Al final necesitamos poblaciones activas que se estén alimentando, poblaciones saludables, pero que ya tengan la infección. Seguidamente, bueno, tenemos que realizar una separación de las hormigas de ese material del nido. Esto es un proceso de extracción con baldes, cubetas, en donde con calor hacemos que ellas bajen e ingresen a tubos de ensayo o otros materiales que lleguen a abarcar más y se establezcan. Estos tubos van a tener una fuente azucarada de comida que posteriormente se estaría trasladando. Esta parte de esa cuantificación, bueno, esto por medio microscópico, que es lo más rápido, con un conteo de cuántas hormigas tengo, la cantidad de esporas que tengo y verificar si es viable o no su utilización. Como les digo, la importancia es la cantidad de infección que tenga la hormiga y que las mismas se vayan a establecer. Seguidamente, bueno, esa liberación del nido
en una población de Nilanderia no infectada. Esto se hace, bueno, con todas las bases científicas anteriores. Llevamos ese nido ya extraído a una población que no esté infectada. En este caso tenemos zonas cañeras que no tienen presencia, ya se las mencioné. Entonces, esa liberación de ese nido debemos realizarla en horas de actividad con condiciones idóneas. Al final tenemos que ver cómo se comporta. Tenemos bastante diferencia respecto a Estados Unidos, en este caso Texas, donde tenemos zonas bastante diferentes. Guanacaste por un lado, la región sur y la región norte. Y bueno, Punta Arenas, acá en Valle Central, todas las poblaciones que hemos muestreado están infectadas, entonces lo que procede es llevar su curva de población. Entonces revisamos esta población. Entonces, da esa posibilidad por el tema que les mencioné de esa supercolonia. Entonces, se tiende o se tienen que aceptar. Igual hay pruebas que se realizan antes de hacer las liberaciones, donde se colocan 5 hormigas del sitio no infectado, 5 hormigas del sitio de la población infectada y vemos su comportamiento. Si hay aceptación, si hay algún tipo de competencia o si hay algún tipo de rechazo. Esto es muy importante, no siempre se hace establecimiento del patógeno, que al final va a ser parte de lo que vamos a observar. Puede ser que las condiciones de alimentación no sean idóneas, no se acepten, o puede ser que sí. Al final se menciona es un 50% de probabilidad en donde el patógeno se pueda llegar a establecer. Es un número de algo complejo, pero sí da esa esperanza. Al final, mientras más inoculaciones pueda llegar a ser, más rápido voy a hacer esa dispersión del microsporidio. Entonces, es parte de lo que se quiere lograr acá, en la parte de caña de azúcar. Es parte de lo que se va a hacer. Es un tema donde no se van a incluir moléculas químicas, donde varios sectores pueden participar. Creo que el sector apicultor puede llegar a formar parte de esto con las autoridades correspondientes. Una vez que los permisos estén dirigidos y demás, tenemos que pasar por todo esto, no solamente llegar y liberar deliberadamente, ¿no? Tenemos que tener varios cumplimientos. Como les digo, ese tema de no siempre se hace establecimiento del patógeno es algo que genera ciertas dudas en algunos sectores, sin embargo, sí da pie a continuar con lo mismo. Al final llegamos a tener declives de las poblaciones en 2 años, en esto en Texas, en donde poblaciones que se realizaron esos procedimientos que les acabo de mencionar decayeron exponencialmente, incluso llevando hasta su extinción. De mi parte sería lo que tengo por acá. Cualquier consulta quedo abierto, me la pueden realizar ya sea por el chat o por micrófono. Espero haber cumplido con todos los temas y cualquier duda o pregunta que no pueda consultar, con mucho gusto la estaré contestando a mi correo. Muchas gracias. Estimados amigos, hemos llegado hacia el final de este su programa agropecuario, agradeciendo profundamente su sintonía y sobre todo también agradeciendo a nuestros amigos que nos brindaron la información, a la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, por supuesto al especialista don Kevin Núñez Chacón de Dieca Laica, quien nos proporcionó toda la información sobre este importante tema de lo que es la hormiga loca. Para poder mantener o desarrollar un proceso de control integrado de una plaga como estas, es sumamente importante que usted conozca su biología, sus hábitos y por supuesto cómo pueden ser las alternativas para desarrollar este control. De verdad que esperamos que la información de esta semana sea de su utilidad y sobre todo de su interés. Y de verdad, esperando que nos podamos ver la próxima semana, si Dios así lo permite. Me despido, su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del MAC. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad. Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos.